Muy bien, vamos a empezar entonces a explicar la teoría del cargo y del abono. En primer lugar tenemos la número uno, que es proveedores. ¿A qué grupo pertenece? Bueno, en primer lugar recordemos que para trabajar las T gráficas es importante saber dónde abrir las cuentas. Las cuentas de activo y las cuentas de pérdida, como podemos ver en pantalla, se abren del lado del debe. Las cuentas de activo y pérdida. Y las cuentas de pasivo y las cuentas de ganancia se abren del lado del haber. Veamos entonces cómo iniciamos esto. Luego dice acá, tiene un saldo inicial de 75,000 quetzales. Como nosotros ya sabemos que es una cuenta de pasivo, vamos a empezar del lado del haber. Las cuentas de pasivo aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Veamos acá. Luego dice, se compró mercadería al crédito por 50,000 quetzales. Si estamos comprando, esto significa que nuestra deuda está aumentando. Por lo tanto, va a ir del lado del haber. Veamos la que sigue. Con cheque número 1227 se realizó un abono. Eso significa que estamos pagando una deuda, lo que significa que esto va a disminuir y las cuentas de pasivo disminuyen en el debe. Siguiente, se compra mercadería por 120,000, el 60% fue al crédito. Bueno, esto es importante porque de los 120,000, el 60% es al crédito, lo que significa que tenemos que trabajar a 120,000, le vamos a calcular el 60%. En este caso lo voy a hacer, voy a utilizar la calculadora y para ello utilizamos entonces, por ejemplo, 120,000 lo voy a multiplicar por 60%. Me va a dar 72,000 quetzales, lo que significa que 72,000 quetzales fue lo que realmente se compró el crédito, lo demás fue al contado. Luego dice, se hizo un abono a la deuda por 65,000 quetzales. Un abono a la deuda por 65,000. Eso quiere decir que nuestro pasivo disminuye. Y luego dice, determine el saldo de la cuenta proveedores. Bueno, en este caso, para determinar el saldo de una cuenta, se deben de sumar tanto el debe como en el haber. Y la diferencia, bueno, vamos a sumar acá entonces. Sumamos aquí, nos da 100,000. Y del lado del haber nos va a dar 197,000. En contabilidad, las T gráficas, para determinar el saldo, se saca la diferencia y el saldo se escribe en la columna que haya sumado menos. Es decir, en este caso del lado del debe. ¿Cuál es el motivo por el cual se escribe de ese lado? Bueno, es para que las dos columnas sumen lo mismo. Y de esta manera nosotros vamos a cuadrar las dos columnas, tanto el debe como en el haber. Y de esta manera terminamos con proveedores. Vamos a hacer la número 2. La número 2 dice maquinaria. Bueno, maquinaria es activo. Entendemos por activo todos los bienes y derechos que posee una empresa, así como aquellos gastos anticipados. Activo. Entonces, eso significa que va a empezar del lado del debe. La cuenta maquinaria va a empezar del lado del debe porque es una cuenta de activo. Como podemos observar, acá está de color amarillo, es una cuenta de activo. Lo que significa que las cuentas de activo empiezan del lado del debe. Tiene un saldo inicial de 85,000. Bueno, entonces esto significa que va acá. Las cuentas de activo aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Luego dice que se compran máquinas industriales por 240,000. Eso significa que está aumentando nuestros activos. Por lo tanto, esta cantidad va a ir en el debe, 240,000 quetzales. Luego tenemos acá, se le dio de baja una máquina industrial que se encontraba en mal estado por 55,000 quetzales. Entonces, esto va del lado del haber porque está disminuyendo nuestro activo, parte de la maquinaria. Luego tenemos aquí, se adquiere una nueva máquina o nueva maquinaria por 80,000. Eso significa que aumentó nuestro activo, en este caso maquinaria. Vamos a escribir aquí los 80,000 quetzales. Bueno, aquí ya terminamos esta cuenta de activo. Por lo tanto, vamos a sumar aquí. Tenemos aquí el debe que nos va a sumar 405,000 y el haber 55,000. Vamos a sacar la diferencia. A 405,000 le vamos a restar 55,000. Por cierto, la diferencia se llama saldo. Le vamos a colocar aquí la palabra saldo.
Eso se me había olvidado indicarles que la diferencia se llama saldo. Y el saldo siempre se escribe del lado que sume menos para que las dos, reitero, sumen lo mismo. Muy bien, aquí ya terminamos entonces esta gráfica y el saldo de maquinaria es 350,000. Y en la anterior, que es la número 1, que se llama proveedores, el saldo es 97,000 quetzales. Esto es lo que nos queda. Veamos la número 3. La número 3 se llama clientes. ¿Clientes a qué grupo pertenece? Al activo. ¿Por qué? Porque es un derecho. Son las personas que nos deben mercadería. Vamos a pasar entonces a la número 3. Ya está marcado ahí de color amarillo que es activo. Luego dice acá, tiene un saldo inicial de 45,000. Entonces, como es activo, vamos a empezar del lado del debe. Las cuentas de activo, reitero, aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Se vendió mercadería al crédito por valor de 19,000. Cuando vendemos al crédito, la deuda del cliente aumenta. Por lo tanto, los 19,000 van del lado del debe. Luego tenemos acá, nuestro cliente realizó un pago de 8,000 quetzales. Quiere decir que la deuda de él está disminuyendo, es decir, nuestro activo. Luego tenemos que se vendió mercadería al crédito por valor de 20,000 quetzales. Aumenta la deuda de los clientes, por lo tanto va en el debe. Y luego en el haber recibió abono de varios clientes. Eso va en el haber porque los clientes están abonando a su deuda y eso significa que va a disminuir. Vamos a sumar entonces el debe y el haber. Para ello, sumamos acá y aquí serían 41,000 quetzales. Luego sacamos la diferencia. A 84,000 le voy a restar 41,000 y nuestro saldo es 43,000 quetzales. Aquí ya terminamos entonces clientes y ambas partes sumaron 84,000 quetzales. Esto se debe a que se escribe el saldo donde sumó menos. Vamos a pasar a la siguiente. Veamos la otra. Devolución y rebaja sobre ventas. Bueno, si nos ponemos en lugar de comerciante, nosotros sabemos que una venta es una ganancia. Sin embargo, cuando es una devolución, la que nos hacen o es una rebaja la que nosotros hacemos para la empresa constituye una pérdida. Entonces, ¿a qué grupo pertenece esta cuenta? A pérdida. ¿Dónde empiezan las cuentas de pérdida? En el debe. En el inciso B dice que se hizo una rebaja a uno de los clientes por entregar producto fuera de tiempo. Eso quiere decir que estamos perdiendo, por lo tanto, aquí van a ir los 2,000 quetzales. Pueden ver ahí de color amarillo que es una cuenta de pérdida. Luego dice, uno de los clientes nos devolvió producto. Otra cuenta o otra cantidad que incrementa nuestra pérdida con 3,000 quetzales. Luego dice, determine el saldo de la cuenta. Bueno, el saldo de la cuenta prácticamente, como se dijo anteriormente, es la diferencia entre el debe y el haber. En este caso, en el haber tengo 0, en el debe tengo 5,000. Si yo saco la diferencia, es obvio que nos va a dar 5,000 quetzales y a eso se le llama saldo. Acá hemos terminado entonces nuestra gráfica. Ahora vamos a sumar, o mejor dicho, vamos a dejarlo como estaba. Aquí el saldo lo vamos a dejar acá. Vamos a trazar una línea para cerrar esta T gráfica. Aquí vamos a colocar 5,000 y de este otro lado 5,000 quetzales. Y ya aquí terminó la cuenta de devolución y rebaja sobre ventas. Repito, es una cuenta de pérdida. Hagamos la siguiente. La número 5 dice terrenos. Terrenos, ¿a qué grupo de cuenta pertenece el activo? No olvidemos que las cuentas de activos son bienes, derechos y gastos anticipados. Luego dice que tiene un saldo inicial de 475,000. Como ya sabemos que es una cuenta de activo, aquí vamos a colocar los 475,000 quetzales. Luego dice que se realizó una venta de un lote de 15 por 14 metros cuadrados, valorado en 90,000. Estamos vendiendo parte del terreno o de los terrenos y disminuye nuestro activo, por lo tanto va del lado del haber. Luego dice que se adquirió un terreno valorado en 100,000 y por último dice determine el saldo de la cuenta. Lo que significa que el 100,000 va acá porque está aumentando el valor de nuestros terrenos por adquirir
otro más. Hacemos lo mismo entonces, vamos a sumar aquí, que serían 575, aquí serían 90,000. Luego sacamos la diferencia se coloca del lado que sumó menos y a eso se le llama saldo. Y el saldo, reitero, se escribe en el lado que sumó menos. A veces es en el debe y en este caso es en el haber. Vamos a sacarlo acá. Por cuestiones de tiempo ya no voy a trazar la otra línea, pero ya sabemos que se cierran con dos líneas. Aquí son 575. Muy bien. Veamos la otra cuenta. Después de terrenos tenemos seguros, que es la número 6. ¿Seguros a qué grupo de cuentas pertenece? Bueno, pertenece al activo por ser un gasto anticipado, lo que quiere decir que vamos a empezar del lado del debe, como en este caso lo pueden ver de color amarillo. Adquirió un seguro por 30,000, luego se pagó otra cuota al seguro por 10,000 y luego determiné el saldo de la cuenta. Quiere decir que aquí van los 30,000, aquí van los 10,000 quetzales. Y como podemos observar, ahí se termina. Y vamos a hacer la línea para trazar y realizar la suma, más bien dicho. Aquí serían 40,000, aquí serían 100,000, 0,000 o 0 más bien dicho. Aquí son 40,000 y aquí sería el saldo. Quiere decir que solo hubo movimiento del lado del debe. Cuando el seguro se vaya venciendo, las cuotas o los meses que vayan transcurriendo del seguro se van a notar del lado del haber porque eso indica que está disminuyendo nuestra cuenta de seguros. Muy bien, pasamos a la siguiente. La número 7 se llama inventario final de mercaderías o inventario más bien dicho de material de empaque. El inventario de material de empaque ¿a qué grupo de cuenta pertenece? Al activo. ¿Qué es activo? Bienes. Y el material de empaque son bienes. Luego dice que tiene un saldo inicial de 40,000. Ya sabemos que entonces que el material de empaque es activo. Vamos a iniciar en el debe con 40,000 quetzales. Luego tenemos que compran bolsas y cajas para envolver producto. Eso hace que incremente nuestro inventario. 12,000. Luego dice que se entregó a la sala de ventas bolsas y cajas por valor de 7,000. Lógicamente, si estamos entregando a otro departamento, va a disminuir la existencia del material de empaque. Se dieron de baja 1,000 quetzales en cajas ya que estaban totalmente inservibles. Entonces, disminuye también acá nuestro inventario de material de empaque. Vamos a sumar entonces acá, aquí serían 52,000, aquí serían 8,000 quetzales. Sacamos la diferencia, la colocamos del lado del haber y a eso le llamamos saldo. Muy bien, ahí estamos y ambas columnas con 52. Luego abajo de los 52 podemos trazar dos líneas horizontales paralelas para cerrar la cuenta. Si en alguna ocasión les piden reabrir la cuenta, recordemos que las cuentas se reabren donde se inició, pero se reabren con el saldo. Por ejemplo, aquí es 44,000. Si se dijera reabrir la cuenta. Bueno, dejémoslo acá. Pasemos a la siguiente. La número 8 dice documentos por cobrar. ¿A qué grupo de cuentas pertenece? En contabilidad todo lo que diga por cobrar es activo y todo lo que diga por pagar es pasivo. Como documento por cobrar es activo, vamos a iniciar del lado del debe. Se vendió mercadería de crédito por 22,000 quetzales y para el efecto no firmaron letras de cambio. Vamos a ver acá, tengo documentos por cobrar. Como pueden observar, está marcado de color amarillo con 22, en el activo y iniciamos, más bien dicho, con 22,000 quetzales. Luego dice, recibimos el pago de 2 letras de cambio por un valor total de 8,000. Quiere decir que documentos por cobrar disminuye, va de este lado porque nos están pagando una parte de los 22,000. Luego dice, se vendió mercadería de crédito por 17,000 y los clientes firmaron letras de cambio. Después dice, determina el saldo de la cuenta clientes. Bueno, realmente aquí no es la cuenta clientes, es documentos por cobrar. Que quede claro, es documentos por cobrar. Entonces, tenemos acá 17,000. Bueno, se vendió al crédito 17,000. Y vamos a determinar el saldo de la cuenta documentos por cobrar.
Aquí serían 39,000. Aquí serían 8,000. Sacamos el saldo. Acá. Ambas columnas me van a dar lo mismo. 39 y 39. Ok. Y luego tenemos préstamos bancarios. Préstamos bancarios es una cuenta, ¿a qué grupo de cuenta pertenece? Es una cuenta de pasivo. Las cuentas de pasivo como préstamos bancarios inician del lado del haber. También, por ejemplo, podría ser hipotecas, que también es una especie de préstamo con garantía hipotecaria y empezaría del lado del haber. Luego dice el Banco Industrial nos otorgó un préstamo fiduciario por 80,000 quetzales. Entonces vamos a trabajar préstamos bancarios acá, 80,000. Y cada vez que solicitemos préstamo o que incrementemos nuestro crédito, iría del lado del haber, y cada vez que paguemos o abonemos parte del préstamo va del lado del debe. Se hizo un abono de 75, o sea, estamos pagando una parte, si todo, 75,000 va en el debe. Luego dice, se solicitó un nuevo crédito por 100,000, o sea, nos estamos endeudando más, 100,000. Luego determina el saldo de la cuenta. Bueno, ya sabemos cómo se hace, entonces ya es puro trámite hacer esto. Ahora el saldo, observen cómo queda. Del lado del debe, pero porque ahí sumó menos, ¿verdad? Y con esto terminamos los préstamos bancarios. Bueno, pasemos a la siguiente. Dice gastos de instalación. ¿A qué grupo de cuentas pertenece? Bueno, la cuenta gastos de instalación es activo porque representa los costos realizados al inicio y por lo tanto constituyen una inversión, como por ejemplo instalación eléctrica, instalación de aire acondicionado, etc. Luego dice que se pagó 50,000 por instalaciones eléctricas. En este caso, como es activo, dijimos, inicia del lado del debe. No olvidemos todo lo que estamos haciendo acá. Y más que todo explicando que las cuentas de activo empiezan en el debe junto con las de pérdida, no son lo mismo pero van en el mismo lugar, y las cuentas de pasivo de ganancia empiezan en el haber. Luego dice que se paga en concepto de instalación de maquinaria 9,000 quetzales y luego dice determina el saldo de la cuenta. Bueno, 9,000. Los 9,000 lo colocamos acá, entonces le vamos a poner el signo de moneda y vamos a ampliar un poquito el número. Luego vamos a sumar esta. Bueno, en primer lugar vamos a trazar una línea porque la suma es bien sencilla, ¿verdad? Son 59,000. De este lado vamos a colocar 0 porque no hay nada del lado del haber. ¿Cuánto va a disminuir esa cuenta? Bueno, esta cuenta de gasto de instalación se amortiza año con año. Eso significa que año con año el valor de este gasto disminuye, pero por medio de otras cuentas que se utilizan en contabilidad. Vamos a dejarlo acá. El saldo entonces es 59,000 quetzales. $59,000 y 59. Bueno, de esta manera hemos explicado entonces la teoría del cargo del abono. Es bien sencillo y no olvidemos lo que está en la parte de arriba de las gráficas. Activo y pérdida se abren en el debe y las cuentas de pasivo y ganancia del lado del haber. Cuentas de ganancia como por ejemplo ventas, intereses cobrados, alquileres cobrados y comisiones cobrados o cobradas. Todas esas cuentas son cuentas de ganancia, iniciarían del lado del haber. Muy bien, espero que haya servido este video para aclarar dudas sobre la teoría del cargo del abono.